Bienvenidos y bienvenidas a este pequeño curso de introducción a la espiritualidad ignaciana. Y ustedes se preguntarán, amigas, amigos, ¿qué es eso de espiritualidad cristiana? Seguramente han escuchado que hay espiritualidad budista, espiritualidad sufi, pero también tenemos una espiritualidad cristiana tan rica y tan diversa en matices. Una de ellas es la espiritualidad ignaciana, que brota propiamente de la mística de San Ignacio de Loyola. Es justamente la experiencia de vida que Ignacio tiene a lo largo de su corta vida, donde él poco a poco va conociendo cómo Dios interviene en su vida y cómo le va indicando mediante emociones su voluntad. Ignacio de Loyola ha realizado los ejercicios espirituales y en esos ejercicios nos enseña cómo Dios podría también a nosotros llamarnos, cómo Él, Dios nuestro Señor, podría dejarnos ver su santísima voluntad, como Él nos dice. Porque ustedes saben que la voluntad de Dios no está oscura, no está escondida para que no la conozcamos, sino que de manera especial Dios nos revela su voluntad y la voluntad para cada uno de nosotros. Eso es lo que vamos a intentar conocer. El Papa Francisco ha dicho muchas veces en sus discursos, en sus intervenciones, que lo que hoy más necesita la Iglesia es justamente aprender a discernir las mociones del Espíritu, la intervención de Dios y las posibles interferencias del mal espíritu en nuestra vida o en nuestra sociedad. Para eso estamos aquí, para poco a poco ir aprendiendo esta dinámica que Ignacio le llama reglas, porque tanto el buen espíritu como el mal espíritu tienen sus modos propios de actuar en nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que aprender, porque aprendiendo esto aprendemos a discernir y así conocemos la voluntad de Dios. En esta pequeña introducción, queridos hermanos, amigos, amigas, lo que intentamos es introducirnos a la espiritualidad. La espiritualidad no es justamente un rezo. La espiritualidad cristiana no es propiamente tampoco un ser pasivos ante la realidad, sino un dejar emerger todas nuestras potencialidades que vienen desde nuestra libertad, desde nuestro entendimiento y desde nuestra voluntad. La espiritualidad cristiana promueve al sujeto. Ante todo lo hace activo para escuchar y luego para poner en acto lo que Dios le va manifestando al alma devota. Hoy en día vivimos en tiempos de evaluación. La economía está evaluando con el COVID. La economía tiene que retomar nuevos caminos. La educación igual está evaluándose y tomando otros paradigmas, otros caminares. La sociedad está también cambiando, la iglesia y la sociedad pues tendrá que cambiar en muchas dimensiones. Para tomar las mejores decisiones, amigos, amigas, hemos de aprender a discernir. Por eso San Ignacio, como ya nos lo venía diciendo el Papa Francisco, debe y puede ser el gran protagonista de nuestra iglesia y sobre todo de nuestras futuras decisiones. Hasta hace poco se decía que vivíamos en una cultura escéptica, es decir, que todo lo metía en duda. Incluso las cuestiones doctrinales de la fe se sometían a la duda, pero una duda fea, una duda donde ya no había una posibilidad de una interpretación positiva. Cuando una persona pone todo en duda, somete todo en duda y no le da la posibilidad de una respuesta a esa duda, el mundo se vuelve escéptico. Así era la cultura hasta un poquito antes del COVID. La primera pregunta fundamental para nosotros, hoy podemos decir que la pandemia promueve el escepticismo o estamos pasando ya a una nueva etapa donde no es propiamente una cultura, una sociedad escéptica, sino una cultura más bien quizá abandonada, una cultura, una sociedad desolada,
una cultura o también muchas personas que sienten un sentido de pérdida y de abandono radical que nos hace sentir huérfanos. Y preguntamos, ¿y dónde está Dios? ¿Dios, después de esta pandemia, seguirá actuando en este mundo o quizá ya nos ha abandonado? Para eso es el discernimiento, para buscar una respuesta, porque nos podemos preguntar, ¿y qué sigue? ¿Y dónde está Dios? Pero también es cierto que nosotros hemos de responder con un corazón abierto, dinámico y esperanzado, promoviendo siempre la intervención de Dios, es decir, dejando que Dios nuestro Señor siga actuando en nosotros. ¿Cómo actúa Dios? Ese es el primer tema. La moción en la vida espiritual. ¿Qué significa esta palabra tan rara? Muchas veces esta palabra, como podemos decir, ya pasó de moda, no es tan utilizada. Cuando alguien está en alguna asamblea, se pregunta, a ver, vamos a escuchar mociones, intervenciones, opiniones. Pero en la vida espiritual, más que una opinión humana, la moción es la intervención que Dios hace a un alma, o diríamos más de manera posmoderna, el modo como Dios actúa en un sujeto humano. Cuando hablamos de sujeto, hablamos de que el sujeto es libre, de que tiene entendimiento, tiene voluntad, tiene memoria, tiene capacidad de acción, tiene imaginación, tiene muchas riquezas. Sujeto no es cualquier cosa. El sujeto se coloca delante de la presencia de Dios para que Dios nuestro Señor pueda intervenir y suscitar en el sujeto mociones. La moción es un concepto que puede ser un pensamiento, una imagen, un sentimiento. Es un concepto muy amplio porque Dios puede suscitar cualquier cosa. Como la palabra de Dios nos dice en la Escritura, los sueños pueden ser incluso lugares de la intervención de Dios. Hoy, sin duda, los sueños son incluso analizados, porque los sueños nos hablan de muchas cosas que el sujeto justamente posee. San Juan de la Cruz así nos lo dijo: moción, pues, es un modo en el cual Dios interviene para provocar en el alma, en el sujeto, devoción y oración. Cuando Dios interviene, siempre deja huella, diría San Juan de la Cruz. Deja una especie de consolación, deja una especie de gusto. Es un sentir que se produce en el sujeto y que lo mueve a realizar cosas hermosas y mejores. Pero vamos a seguir analizando esto, que mociones tenemos muchas y no hay sujeto humano que pueda decir que no tiene emociones. San Ignacio dice, cuidado cuando una persona no siente una emoción en su vida, porque quiere decir que está muerto, que está apagado, que está desolado, que como que no está viviendo en este mundo. Por eso San Ignacio recomienda en sus ejercicios cuidar cuando una persona está apagada, como que no encuentra ni gusto ni disgusto, ni amor ni desamor. Problema porque los seres humanos justamente vivimos en una dinámica de emociones, de sentimientos positivos, de pensamientos positivos, pero también de sentimientos y pensamientos negativos. Esa es la dinamicidad donde Dios trabaja. Por eso San Agustín nos dice que para conocer a Dios, antes que otra cosa, tenemos que conocernos a nosotros mismos. En una oración muy bella, San Agustín nos dice, que te conozca a ti, oh belleza tan antigua, y que me conozca a mí. Nadie puede decir conozco a Dios y no conoce las mociones de su interior, donde Dios trabaja, donde Dios interviene y, como dice aquí la diapositiva, provoca. Dios provoca devoción, oración, consolación, gustos, pensamientos, intuiciones, tantas cosas que el Señor pone en el alma devota.
Bueno, esa es como la primera introducción. Ujú. ¿De dónde vienen las mociones? Ese es el segundo paso, amigos, amigas. Para conocernos, para conocer lo que nos pasa, para saber dónde posiblemente Dios está interviniendo en nuestras vidas, hay que preguntarnos, ¿de dónde vienen las mociones? ¿De dónde viene lo que yo siento, lo que yo pienso? Todo tiene un origen. No hay casualidad, no es que aparece de repente y no sabemos de dónde. No, todo tiene un porqué. Vuelvo a reiterar, hoy los sueños son muy analizados porque nos dicen los expertos que el sueño tiene un porqué, un de dónde viene y a dónde nos podría llevar. La interpretación famosa, interpretar los sueños, pero podemos interpretarlo todo en esta vida. Todo lo que sentimos y pensamos lo podemos interpretar. Esa es la belleza del ser humano. El ser humano es sujeto porque siempre está abierto fundamentalmente al mundo. Y no solamente abierto al mundo, sino intencionalmente abierto a Dios. Por eso es un sujeto trascendental, porque el ser humano no se agota en sí mismo, sino que todo lo contrario, se abre al inmenso mundo, al amplio horizonte donde Dios trabaja y aparte también al misterio divino. Como le llama San Ignacio, el sujeto siempre está abierto a su principio y a su fundamento, allá de donde vino y allá donde tiene que ir a encontrarse en un momento de su vida. Por eso el ser humano, el sujeto, como decimos, sujeto para hablar con conceptos más nuestros, más de hoy, que quiere indicar el alma, por supuesto, el sujeto, en él actúan energías externas que vienen del mundo y las energías internas. Dos tipos de energías padece el sujeto, las externas y las internas. A esas las podemos llamar mociones. Mociones que San Ignacio distingue en tres. En sus ejercicios espirituales, en el 32 de manera especial, en su punto 32, este librito tan sencillo que no les recomiendo para principiantes, pero sí cuando poco a poco vamos iniciando cada vez más este camino. Este librito está lleno de esta estructura dinámica. Dice San Ignacio, presupongo tres pensamientos, el mío propio, el del buen espíritu y el del malo espíritu. El mío, el del buen espíritu y el mío. O en otras palabras más simples, tres pensamientos tengo yo. El del buen espíritu, el del mal espíritu y el mío. El mío propio, dice San Ignacio con esa palabra, propio mío. Uno se preguntará, ¿cuál es el más importante? ¿El del mal espíritu, el del buen espíritu o el mío? San Ignacio dice, el mío. Porque yo soy un sujeto que decide sobre lo que se me causa en mi alma. Fundamental, porque a veces le damos mucho peso al exterior, a lo que se causa, a lo que se viene en mí, cuando yo soy un sujeto de libertad y tengo la capacidad de determinarme, ya sea por lo bueno o por lo malo. Ni en lo bueno se me ofrece así como que fácilmente, ni lo malo me domina. A veces creemos, es que la tentación es tan fuerte que yo no la puedo evitar. No es cierto, eso es poca libertad, poca responsabilidad. Todos tenemos la capacidad de aceptar tanto lo bueno como lo malo, o rechazar lo bueno y rechazar lo malo. Para eso se hace el discernimiento, para que yo tenga la capacidad, justo la capacidad de decidir si opto por lo bueno que se me causa o por lo malo que también externamente o internamente vienen a mi corazón. Todo ser humano, todo sujeto, incluyendo el Papa, está sometido a energías externas e internas, positivas y negativas, pero uno como sujeto libre, consciente,
con capacidad de discernir, de decidir, pues toma la decisión. Por eso San Ignacio se preguntaría, ¿cuál es el más importante? El mío. De los tres pensamientos que viven en mí, en mi conciencia, yo tengo la capacidad de decidir, y eso es lo más importante. El mío, el que yo decido, el que yo quiero, ¿sale? Siempre preguntando de dónde viene y a dónde me lleva. ¿A dónde voy y a qué? Dice San Ignacio. ¿Sale? Entonces, todo lo que yo siento, todo lo que yo pienso, tiene un origen, un porqué y un para qué. Eso es lo que yo como sujeto debo analizar, debo discernir. Ahora bien, esta es la dinámica del discernimiento. La dinámica del discernimiento consiste en que todo lo que se causa en mí, imaginación, fantasía, memoria, todo mi mundo interno, todo como mi mundo externo, lo considere como lugar donde Dios se me va a manifestar. San Ignacio se cuestionaba cuando estaba tirado en la cama después de una batalla que perdió, con un dolor muy fuerte en la pierna porque se le quebró rotundamente. Él se preguntaba, ¿por qué ciertos pensamientos lo llenaban de mucha tristeza? ¿Y por qué otros pensamientos lo llenaban de inmensa alegría, como tantas veces nos pasa a nosotros? ¿Por qué lo que yo siento, lo que yo pienso, a veces me causa mucha fuerza, mucha energía, y a veces eso que yo pienso y eso que yo siento me debilita, me tumba? San Ignacio descubre que ahí está el lugar para discernir. ¿Dónde Dios va a trabajar? En lo positivo, provocando en mí sentimientos y pensamientos que me ayuden a salir adelante. ¿Dónde actúa el demonio? Como dice el Papa Francisco, demonio, pues es el poder del demonio, es la vida. Satanás no es un mito, dice el Papa Francisco, es una realidad, actúa en el mundo. ¿Cómo actúa él? Suscitando en nosotros sentimientos y pensamientos que causan confusión y que nos terminan disturbando. Eso inmediatamente, dice San Ignacio, es del mal espíritu. No vienen de Dios. Dios nunca va a provocar en el sujeto sentimientos y pensamientos destructivos, autodestructivos, culposos, diría también San Ignacio. Después lo veremos poco a poco en el paso del tiempo, porque el ser humano muchas veces está cargado de sentimientos culposos, y los sentimientos y pensamientos culposos no vienen absolutamente de Dios, nos dirá San Ignacio. Analizando las reglas lo vamos a ir comprendiendo cada vez más y mejor. Entonces esta es su dinámica, justamente en cuanto que se causan porque todo viene a nosotros. Nosotros no somos sujetos que estamos fuera de este mundo, somos sujetos en este mundo. Por eso las mociones, dice ahí, se causan en uno. Y por eso San Ignacio dice, mucho dejarse afectar, porque no podemos estar como muertos en vida. Mientras que todo está corriendo, yo no me puedo como que mejor esconder en un lugar donde yo no sienta nada, ni cosas buenas, ni cosas malas, ni sentimientos positivos, ni negativos. Yo me debo dejar afectar. Esa es mi responsabilidad como sujeto, estar atento a todo lo que me pasa, a todo, a las cosas agradables que siento, también a lo que me causa displacer, porque tanto una cosa como otra me anuncia la voluntad de Dios, ya sea que yo, consecuente lo que Dios me está poniendo, o puede ser que al estar yo atento me dé cuenta que lo que tengo que hacer es retirarme o retomar otro camino. Hay unas mociones que pasan al sujeto. Acuérdense que cuando hablamos de emociones son sentimientos, pensamientos, imágenes, conceptos, figuras, que son muy recurrentes, que vienen mucho a la mente del sujeto. Por ejemplo, una persona que siempre piensa que no vale nada, ¿no?
son cuestiones recurrentes, mociones recurrentes en las que hay que analizar, en las que hay que poner toda la concentración para ver por qué yo recurrentemente tengo un sentimiento de poca valía o de poco reconocimiento o de sentir inferioridad o de sentir impotencia, etcétera. Hay mociones justamente que son muy recurrentes. Hay personas que viven con esas mociones día y noche y sueñan justamente esto. Todo eso se mete en análisis. Todo eso se somete al discernimiento. Hay otras que son esporádicas, que vienen de repente. Todavía hay que poner más atención, dice San Ignacio, con mayor fineza, con mayor delicadeza, yo pongo atención en estas mociones que esporádicamente vienen a querer dominar o poseer mi espíritu. Bueno, son tipos de emociones que con el paso del tiempo vamos a empezar a captar, porque en la espiritualidad ignaciana el sujeto, es decir, tú eres el protagonista. Nadie te va a venir a decir qué debes sentir, qué debes pensar, porque justamente este es el plano más íntimo, más subjetivo, donde Dios sin duda está trabajando. Y eso no viene en ningún libro, eso no viene ya hecho, eso lo descubre uno en su corazón, en su día a día, en sus deseos, dirá San Ignacio, en sus deseos. Bueno, entonces ya descubrimos justamente lo que continúa. No todas las mociones tienen el mismo valor. No todas tienen la misma cualidad. ¿Cuál es la cualidad de esas mociones? Pues algunas serán buenas, tienen un valor positivo, otras mociones son de carácter negativo. Y dirá San Ignacio, justamente las buenas yo las conservo, me las quedo para mí. Las negativas las desecho rotundamente, no las consiento ni siquiera. Una moción recurrente es recurrente porque yo le he permitido que durante toda mi vida esa moción se anide en mí. ¿Cuántas mociones no hemos permitido que ya se aniden ni sean parte de nosotros? Por ejemplo, el que desde pequeñito escuchó, eres el tonto, eres el tonto, eres el tonto. Fue una moción recurrente que a lo mejor uno ya hizo suyo. Y ya pasa el tiempo y uno ya da por hecho pues que es el tonto, ¿no? ¿Por qué? Porque así se le fue representando durante toda su vida. Esa moción digna de análisis, digna de discernimiento, yo la analizo y la desecho. La comienzo a desechar porque descubro que ahí está el mal espíritu y no la voluntad de Dios. Por eso Ignacio dirá, conociendo e interpretando lo que las mociones me dicen, porque las mociones hablan, el cuerpo habla, mi propio cuerpo me habla, el cuerpo de los demás me habla, lo que está pasando, el mundo exterior, mi mundo interior nos habla. Yo conociendo e interpretando justamente lo que las cosas, lo que las personas, lo que la situación me quiere decir, yo conozco la voluntad de Dios. Yo alcanzo a conocer lo que Dios quiere de mí. Es hermoso, porque ¿de dónde partes? Para conocer a Dios, parto de mi misma vida, de la vida de todos los días, de lo que me pasa, de lo que sucede, de lo que podría incluso suceder, porque el discernimiento tiene la capacidad de adelantarse a lo que viene, al futuro, a lo que yo debo de decidir. Justamente el discernimiento es para que yo discierna, para que yo piense y después tome la acción determinante. Esto, queridos hermanos, desafortunadamente no se aprende en la escuela. No se aprende tampoco en la familia.
generalmente no aprendemos a discernir en familia y a veces tampoco en la iglesia aprendemos a discernir. Por eso el Papa Francisco retoma otra vez lo que nos dice: hoy lo que la Iglesia Católica necesita es aprender a discernir las mociones del Espíritu y el modo, más bien, en el que Dios trabaja en cada ser humano, en cada grupo humano, en cada sociedad y en la iglesia. Por eso el Papa nos dice, nos debemos volver unos verdaderos oyentes de la palabra de Dios, pero muy atentos a la realidad, a la experiencia, porque ahí es donde Dios trabaja. No hay más, queridos hermanos. Dios no trabaja en una elucubración mental. Dios trabaja en el día a día, en la experiencia de los hombres, en lo que experimentan los hombres y en lo que deciden los seres humanos. Porque no basta tener claro lo que Dios quiere. Si yo no lo llevo a cabo, si yo no tomo la decisión, pues en balde hice el discernimiento, porque se queda solo en lo que Dios quiere de mí. Es decir, si Dios me llama a ser sacerdote y yo no tomo la decisión de irme al seminario, pues sería pues contraproducente, porque nomás me doy cuenta, pero no tomo la decisión, no la llevo a cabo. O me invita al matrimonio. Dios me está invitando al matrimonio, pero no pongo los elementos necesarios para que yo alcance a realizar un matrimonio, etcétera. Tantas cosas que el Señor suscita, porque Dios siempre suscita cosas inmensas. Como lo dice San Ignacio, el horizonte de Dios siempre es mayor, siempre, absolutamente. Entonces, un puntito, y con esto termino. Las tentaciones inician en el pensamiento. Para decirlo piadosamente, tentaciones. Es decir, toda emoción negativa empieza cuando uno le da permiso a la mente de que esto recurra. Si tú comienzas a no darle permiso a toda emoción negativa, solas desaparecen, porque el demonio no tiene el poder tan grande más que el que tú le das, así de sencillo. Por eso el Papa usa una frase que repite constantemente: la espiritualidad ignaciana está hecha de repetir, con Satanás no se dialoga. Tú nunca vas a poner, no es conveniente que te pongas a platicar con Satanás, porque él, como es muy recurrente y nada más ve las cosas desde un punto de vista, y desde el punto de vista que a ti te causa problema, te termina engañando, te termina destruyendo y te agandalla, así en pocas palabras. Ignacio usa la palabra treta, las tretas del mal espíritu. Las tretas del mal espíritu son tan comunes, tan igualitas, que por eso, dice Ignacio, hay que conocerlas. Cuáles son las tretas del mal espíritu, y para eso son las reglas del discernimiento que poco a poco vamos a ir estudiando, ¿verdad? De este librito tan pequeñito, tan hermoso, que son los ejercicios espirituales de San Ignacio. Curiosamente, las reglas únicamente son 2 paginitas de este libro, ¿verdad? Para la siguiente sesión vamos a ir estudiando las reglas de una por una, porque aquí nos dicen, justamente en la regla, nos dice que la regla no se equivoca. Así como actúa el mal espíritu, así va a ser, en ti y en todos los seres humanos. Algunos los procura de un modo, a otros los procura de otro, pero siempre hay una claridad en el modo en cómo el mal espíritu y el buen espíritu actúan en este mundo. Bueno, pues muchas gracias.